Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que estéis bien. Yo estoy bien, de momento no me ha atacado el virus. Y vamos a seguir con el tema de derecho patrimonial y obligaciones. Y bueno, vamos a la definición de nuestro Código Civil sobre las obligaciones y los contratos, donde afirma que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esto que es pregunta del libro de test. Nos dice que esto no define el vínculo, sino que parte del concepto técnico y doctrinal enunciado por sus posibles contenidos, es decir, por ese dar, hacer o no hacer, que se configuran como deberes jurídicamente exigibles como contenido de esa obligación. Bien, pues se entiende como contenido de esa obligación la conducta o comportamiento que queda compelido el deudor como consecuencia del vínculo de obligatorio. El contenido de la obligación pues, coincide con su objeto, que se denomina prestación. Vamos a concretar posibles contenidos que nos dice el Código Civil y que son dar, la posibilidad de que la obligación sea de dar. Pues ¿qué supone? Pues entregar a favor del acreedor, transmitir un derecho real de propiedad o de cosa ajena. Se transmite la propiedad de un bien o un derecho de usufructo sobre una cosa, es decir, entrega de una cosa a favor de un acreedor. La obligación de hacer, pues realizar a favor del acreedor un comportamiento. Aquí no hay cosa, aquí hay comportamiento. Realizar a favor un comportamiento. Por ejemplo, pues un abogado, defender a su cliente el médico, pues a favor de la salud del paciente. O puede ser de no hacer, de abstenerse de hacer algo, que se podría hacerse de no haberte obligado a no hacerlo, claro. O que el deudor tolere que el acreedor haga algo. Para referirte a esto, pues a esto de tolerar se utiliza la expresión pati, que significa soportar o tolerar. El Código Civil invoca en el texto de la Instituta de Paulo, limitándose a enunciar este triple contenido de la obligación, tampoco la define. En el artículo 1088 deja fuera el rasgo esencial de la exigibilidad de la obligación. Al igual que los códigos europeos, descansa sobre un concepto romano enraizado en el precepto jurídico europeo, con solo mencionarlo y lo da por conocido. Es decir, se centra en los contenidos y no en la posible exigibilidad de esa obligación. También desde la antigüedad viene esa cuestión de dejar a un lado la exigibilidad y centrarse en los contenidos. Pues bien, las fuentes del vínculo obligatorio. Pues bien, bajo este epígrafe vemos que esta expresión rememora la causa o origen de las obligaciones y hay que indagar de dónde procede ese vínculo. Pues bueno, la definición de fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos de los que deriva la relación obligatoria. Toda obligación nace o de un contrato o de un delito. De un contrato con pacífico y con un interés, o de un delito o acuerdo pacificador entre el ofensor y el ofendido, que evita la venganza y deriva de la previa agresión o delito. Esta es la definición de las instituciones de Gallo, como lo conocéis. Esta es pregunta de test también del libro. Y veamos esta división en dos clases, que además está vigente en la actualidad. La obligación puede nacer de un contrato como categoría más genérica, de acuerdo con las voluntades del generador de obligaciones, es decir, la compraventa, el intercambio de cosa por precio, la obligación de entregar algo. Pues bueno, ¿esto qué es? Pues la obligación contractual, ¿no? Y luego tenemos la obligación que nace del delito. En los primeros tiempos se imponía
al ofensor o a su ofens frente a la víctima, pues era una sanción de carácter económico, como esto lo vimos al principio del tema, si os acordáis, pues que al final pues, pues cambia, la víctima pues accede a evitar el ojo por ojo y a centrarse en una responsabilidad, una indemnización, ¿vale? Indemnizarán a la víctima del daño. Inicialmente se acordaba entre las partes y posteriormente fue la ley la que lo acordó. Deriva de la obligación de abonar una cantidad o compensación por un mal causado. La pena dependerá de la gravedad del hecho delictivo. Además, la responsabilidad civil pues supone una cantidad indemnizatoria, como sabéis. ¿Qué más? Pues, además de estas dos gallo, otras fuentes en que se asemejan, además de estas dos de gallo, otras fuentes que se asemejan a un delito, pues el derecho romano se añadieron dos nuevas fuentes de obligación que se denominaron cuasi contrato y cuasi delito. Esta cuatripartición de las fuentes en delitos y contratos y cuasi contrato y cuasi delito pasa a los distintos códigos civiles europeos, consecuencia pues, de la codificación, que recordáis, a finales del siglo XIX, en el Código Frente de Napoleón y en nuestro Código de 1889. Además de recoger las cuatro fuentes enunciadas, añade otra. Incorpora, en el artículo 1089, incorpora la ley, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos u omisiones ilícitos, en los que interviene cualquier género de culpa o negligencia. Así que vamos a analizar estas fuentes. Las fuentes del cuasi contrato y el cuasi delito. Primero vamos a ir los artículos de la ley. Pues fijaros, en las obligaciones nacen de la ley. Así el artículo 1090 del Código Civil nos dice que las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, solo son exigibles las que estén expresamente en este código o en leyes especiales y se regirán por los preceptos de la ley que les hubiera establecido. En lo que ésta no hubiera previsto, pues por las disposiciones del presente Código Civil. Las que nacen de la ley, pues son independientes de la voluntad humana, pues son las obligaciones de dar alimentos a los hijos, las obligaciones tributarias, pues esas tienen su origen en la ley. ¿Y su fuente cuál es? La potestad de los poderes públicos para fijar, en el uso de sus atribuciones, para fijar esas obligaciones para los ciudadanos. Los contratos y cuasi contratos, pues bien, dice el artículo 1091 que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Hay un paralelismo con las que nacen de la ley, ya que en derecho romano la ley se refería a una potestad pública y la ley privada o particular que declara que dispone de lo suyo, se puede decir de lo suyo en un negocio privado. Pues bien, el contrato es la fuente más generalizada. El artículo 1254 nos dice: en un contrato, dos o más personas consienten en obligarse recíprocamente a dar o prestar alguna cosa o prestar algún servicio. ¿Qué características tiene? Pues el acuerdo de voluntades, una obligación vinculante y exigible jurídicamente, obligados a su cumplimiento. De ahí pues, ese carácter de lex privata, ¿vale?, que supone esa obligación contractual a la que nos sometemos, ¿vale?, vía acuerdo entre dos o más partes. Pues bien, el artículo 1255 consagra el principio de autonomía de la voluntad, llamado pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos y respetados por las partes contratantes. También tenemos los cuasi contratos. El artículo 1877 nos define como los hechos lícitos puramente voluntarios de los que resulta obligados el autor con un tercero y a veces con una obligación recíproca entre los interesados. El cuasi contrato es unilateral, voluntario y lícito. ¿Qué diferencia hay con el contrato? Pues es que no hay una ausencia de voluntades, ausencia de un acuerdo.
Por ejemplo, pues un legado en el que el heredero queda obligado, cumpliendo la voluntad del testador, a entregar a una persona pues una cosa, el legatario. Pues, por ejemplo, tome la biblioteca y del caudal hereditario y entréguesela al beneficiario del legado. Pues bien, tenemos un cuasi contrato, es decir, una obligación pues, que beneficia a un tercero, pero que realmente no ha habido un acuerdo para llevar a cabo la misma, sino que realmente pues, es el testador el que quiere hacer este legado y el otro pues, debe cumplir entregando pues, esa biblioteca al beneficiario del legado. Bien, también tenemos las clases de obligaciones. Las clases de obligaciones se pueden clasificar, las clases de obligaciones se pueden clasificar por razón de los sujetos intervinientes. La situación ordinaria, cuando surge el vínculo obligatorio, queda identificada. ¿Por qué? Pues porque hay un acreedor y hay un deudor. Pero es posible que de los dos sujetos, o al menos uno de ellos, quede tan solo determinado en el origen de la obligación y que del otro se determine posteriormente, como consecuencia de criterios fijados en el momento de nacer la obligación. En este caso puede hablarse de obligaciones con un sujeto determinable en un momento posterior. Lo corriente es que una obligación tenga una sola persona acreedora y otra deudora. No obstante, nada impide que una obligación se configure una pluralidad de acreedores que eran de activo o deudores, pasivo o incluso mixto. Dependiendo de los efectos que se traduzca la pluralidad, pues se puede dividir en tres clases de obligaciones distintos, ¿vale? Dependiendo de los efectos. Entonces, tendríamos las obligaciones parciarias. Se denominan así porque cada uno asume solo su parte. Es decir, cada uno de los deudores solo está obligado a pagar la parte proporcional que le corresponde a cada uno. O cada uno de los acreedores está facultado para reclamar una sola parte proporcional del crédito. Eso se llaman obligaciones parciarias. Cada uno solamente asume su parte y está facultado para reclamar su parte, ¿vale? Luego, además de las obligaciones parciarias, también tendríamos las obligaciones cumulativas, que son aquellas que, existiendo una pluralidad de sujetos pasivos, cada uno de ellos está obligado a satisfacer al acreedor en el montante del íntegro del débito, liberando a los demás, ¿vale? Cumulativas o en mano común, que también lo veréis más adelante. Las obligaciones también pueden ser solidarias, pues son aquellas en las que cada uno de los acreedores, que tiene una solidaridad activa, está facultado para exigir a cada uno de los deudores, solidaridad pasiva, el importe íntegro del pago, ¿vale? Obligaciones solidarias, obligarse solidariamente. Esto es pregunta desde el libro. Y así nos dice que se distinguen las cumulativas, en que si uno de los deudores cumple, se distinguen de las cumulativas, en la que si uno de los deudores cumplía, pues acababa el total y liberaba a los demás. Es decir, satisfecha la deuda por uno solo de los deudores solidarios, pues se extingue la obligación respecto a los demás. También, cobrando el crédito por uno de los acreedores solidarios, el deudor o deudores quedan liberados respecto a los demás acreedores. Y cobrar la deuda por un acreedor solidario, los demás acreedores pueden exigir el reintegro de la parte que les corresponde. Es decir, si un acreedor cobra, puede pedir, los demás acreedores le pueden pedir a él, pues, su parte. Y también, satisfecho el débito por uno solo de los deudores solidarios, pues puede exigir a cada uno de los deudores la parte que les corresponde. Bien, pues bueno, esto es un poco la distinción entre las cumulativas y las solidarias, que es la forma en que cada uno se está obligando a satisfacer. O como los acreedores, pues si satisface uno, pues le pueden reclamar a él su parte, ¿vale? Por razón del objeto de la obligación, pues el principal criterio distingue entre obligaciones genéricas y específicas. Las obligaciones y obligaciones divisibles o indivisibles. Esto solo afecta a las obligaciones de dar.
Pues bien, las obligaciones genéricas pues son cuando el objeto queda determinado solamente por su pertenencia a un género, es decir, pues es un objeto genérico, por su peso, medida, pues 100 kilos de trigo, 1000 litros de vino, 100 metros de tela. Entonces, el deudor cumple entregando una cantidad a la que se obligó. Pues las cosas genéricas suelen ser fungibles, es decir, se pueden sustituir. Se identifican por un peso, número y medida. Pueden ser sustituidas en el cumplimiento de obligación. Lo fungible es sustituible. Yo puedo dar 100 kilos de trigo, pues son 100 kilos de trigo, es algo genérico. No hace falta que sean los mismos 100 kilos de trigo, ¿vale? Pueden ser sustituibles por otros tantos 100 kilos de trigo. Bien, por acuerdo de los contratantes se procederá a una progresiva determinación de la cosa genérica. Por ejemplo, si en 1000 litros de vino se concreta la marca y la añada, pues el deudor debe cumplir pactado. Entonces, y ya entonces cambia un poco, ya no son tan fungibles. Las obligaciones genéricas son imperecederas. Nos dice, en virtud del principio, el género nunca perece. La pérdida o destrucción de la cosa debida por causas ajenas al deudor, caso fortuito, fuerza mayor, no extingue la obligación de entrega. Y la configuración de la obligación genérica o específica tiene como gran repercusión en el momento de descumplimiento. Es decir, si se pierden esos 100 kilos de trigo, pues el deudor tendrá que buscarse la vida y conseguir otros 100 kilos de trigo para entregárselo al acreedor. Luego hay también obligaciones específicas en las que el deudor debe entregar una cosa concreta. Se trata de cosas determinadas por su individualidad o identidad. El tipo de bienes específicos más característicos son los bienes inmuebles. El deudor simplemente en las específicas a entregar características específicas a entregar una cosa determinada. Si se pierde o se destruye por causas no imputables al deudor, pues la obligación se extingue. Pero en principio hablamos de esa especificidad o obligación específica, una cosa concreta. También pueden ser divisibles, donde el deudor puede cumplir por partes. La regla general es que las obligaciones de dar son naturalmente divisibles. Y pues aquí, sí, son divisibles. Las obligaciones de dar, pues entregar dinero, puede ser jurídicamente indivisible en caso de acuerdo o pacto. La propiedad, el derecho real, por excelencia, es objeto de obligación de dar y puede constituirse por partes. Es decir, en general, las obligaciones de dar, las cosas son divisibles. ¿Vale? Aunque yo creo que el inmueble no es muy buen ejemplo, porque precisamente el inmueble, la propiedad de un inmueble, jurídicamente acaba siendo, por la jurisprudencia y por algunas acciones, como la actio comune dividundo, pues nos decían que es mejor que la propiedad y que inmueble permanezca unida, ¿no? Porque llevaríamos al absurdo de desprendernos de una habitación o de dejando, pues, cómo transmitimos un inmueble al que le falta una cocina. Pues complicado, ¿no? Bueno, pero estamos en casos extremos, ¿no? De obligaciones indivisibles, pues aquellas que exigen una prestación única. Las obligaciones de hacer son naturalmente, pues, indivisibles. Los posibles objetos de un arrendamiento de servicios, pues la típica relación contractual que genera una obligación de hacer, pues son indivisibles. Por ejemplo, confeccionar un traje, realizar un óleo, pues realmente no se entiende muy bien que puedan ser obligaciones divisibles en partes, sino que tiene una forma, un aspecto pues más bien de indivisibles. Un cuadro, un retrato es un retrato completo y un traje es un traje completo, ¿no? Bueno, más cosas. Por razón de los efectos, se distingue entre obligaciones civiles y morales, y naturales. Esos tres, civiles, morales y naturales. Obligaciones civiles pues, son aquellas que pueden exigirse jurídicamente al disponer de una acción civil para reclamar su cumplimiento. La nota de exigibilidad es la característica del ámbito jurídico. Lo jurídico es imperativo, de obligado cumplimiento. Cuando una persona se obliga
una obligación civil, pues debe cumplir, y si no cumple, pues le puede exigir su cumplimiento, pues acudiendo a los tribunales, ¿no? Luego tenemos obligaciones morales, que no son obligaciones jurídicas, no son exigibles jurídicamente. ¿Por qué? Porque no hay una acción por la que pueda reclamarse. Y porque obviamente las obligaciones morales no están escritas, ¿no? Luego hay obligaciones naturales. Estas obligaciones naturales son una categoría intermedia, tienen dos características, pues negativa y positiva, y la negativa, pues carecen de acción para reclamar judicialmente, y positiva es el efecto de retención de lo pagado. Consiste en que si el deudor de una obligación natural paga o cumple voluntariamente, no puede después exigir que se le devuelva lo pagado. La deuda prescrita y pagada voluntariamente, por ejemplo, si la deuda prescribe y se paga voluntariamente, pues las deudas prescriben en el plazo señalado en la ley. Pasado este plazo, pues el acreedor no puede reclamar judicialmente porque se ha agotado el plazo. Si el deudor paga después de transcurrido el plazo de prescripción, pues no podrá exigir la repetición o la devolución de lo pagado, argumentando que no estaba ya obligado o que no se le podía reclamar judicialmente. Como veis, se trata de un tema en el que se ejemplifica mucho cada uno de los términos y cada una de las clasificaciones, ¿vale? Bueno, también vamos a ver el objeto de la obligación, la prestación y sus requisitos. El vocablo prestación se generalizó o hizo fortuna al utilizarse como denominación genérica para referirse a la obligación. Para la validez de la misma es preciso que sea posible, lícita, determinada o determinable y de contenido patrimonial. Pregunta del libro de test. Pues bien, posible. El artículo 1272 nos dice que no podrán ser objeto las cosas, objeto del contrato, las cosas o servicios imposibles. Si alguien se obliga a dar o hacer algo que es imposible, pues dicha obligación es nula, nunca ha existido. La imposibilidad debe ser absoluta, es decir, objetiva, que afecte a toda persona. La imposibilidad es relativa cuando es subjetiva, es decir, para una persona. Y la imposibilidad puede ser también física o jurídica. Física, cuando uno se compromete a dar algo que no existe, pues entregar la luna, por ejemplo. O jurídica, cuando está fuera del comercio de los hombres y no puede comprarse o venderse. Se admite la prestación sobre cosas, por ejemplo, se admite la prestación sobre cosas futuras. Dispone el artículo 1271 que puede ser objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Es decir, las futuras se permiten, aunque muchas legislaciones no las contemplan o las niegan. ¿Cuál es el ejemplo de algo jurídico que está fuera del comercio? Pues una obligación que esté fuera del comercio. Pues bueno, cosas que no se pueden comprar. No se puede comprar el título de derecho, te lo tienes que sacar, ¿vale? Una cuestión jurídica que está fuera del comercio, no puedes comprarlo, tienes que obtenerlo, tu titulación, ¿no? Como sabéis. Lícita, tiene que ser lícita. Nadie puede quedar obligado a una prestación ilícita, es decir, aquella que sea contraria a la ley. Pues no puedes acordar matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Porque sería nulo, contrario a la moral, y tienes la dificultad de que no está escrito. Y el artículo 1255 nos dice que los contratos pueden establecer pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público. Así que, como veis, de momento ya vemos que tiene que ser posible y lícito. Posible y lícito. Ahora vamos a las cuestiones de determinación y al contenido patrimonial. Como veis, posible y lícito. Posible, lícito, determinado o determinable. Bueno. Y no sé qué me está llamando ahora. Bien, perdón. Sí. Determinada o determinante. Es nula una prestación de la que no se deriva un concreto deber
del deudor a favor del acreedor. El objeto de la obligación debe estar determinado, o al menos que pueda ser determinable. Se dice que que el objeto de una obligación está determinado cuando no existe duda acerca de cuál es el débito. Es decir, pues entrega de 100 euros. Puede no darse a conocer la determinación absoluta, no obstante, la obligación será válida, ¿vale? Se habla de prestación determinable cuando es susceptible de ser determinada, fijados por el acuerdo por criterios de determinación, por ejemplo, fijar el precio de venta el dinero que contenga un cofre, o fijar el precio de venta lo que determine un perito. Pues bueno, es determinable, ¿no? No sería determinable válido cuando se dejase a la apreciación de uno de los contratantes, pues lo que diga el vendedor, no, es una apreciación que no sería válida. El artículo 1273 nos dice que el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes. Aquí hay otro párrafo, aquí lo encuentro. En el libro, sí, aquí hay otro párrafo que parece ser que hace alusión a ese artículo 1273, pero que, francamente, yo no lo he encontrado en el Código Civil y debe ser de alguna modificación que... Pero realmente yo no lo he visto nada claro. Pero no vamos a detenernos mucho más en ello, porque si no nos dará tiempo a terminar el tema. Simplemente que yo me he centrado en el artículo que figura en el Código Civil, porque creo que hay algún otro error en el libro. Bueno, vamos a continuar. Quedaros con ese artículo 1273 en esa redacción que os he dejado, que también está en el libro, pero hay otro 1273 un poco antes en este libro, pues que yo francamente yo no he encontrado. Si lo encontráis, pues me lo comentáis por correo electrónico. Bueno, de contenido patrimonial. Se habla de contenido patrimonial de la prestación para hacer referencia a que el objeto de la obligación debe poder ser valorado en dinero. Varía de unos supuestos a otros, las mercaderías son fácilmente valorables, o un inmueble. La necesidad de que la prestación tenga una traducción económica deriva de la necesidad de que en caso de incumplimiento voluntario de la obligación, pues pueda acudir a los tribunales y decir, bueno, lo que se me debe es esta cantidad, o en la asimilación a esta cantidad si no se puede recuperar la cosa íntegro, ¿no? Así nos dice que la materialización de una cantidad reconducible por parámetros objetivos, a veces el valor de la cosa tiene para una persona pues una estimación subjetiva, pues ese valor moral o ese valor emocional. En ocasiones se toma en consideración para fijar la responsabilidad económica a la que se puede traducir el incumplimiento. Aquí viene la doctrina del daño moral y su dificultad de determinación. El Código Civil no lo contempla. El Código Penal, su artículo 113, obliga a indemnizar los daños y perjuicios morales. Así, en 1959, el Supremo declaró que los daños morales son aquellos en que se refieren al patrimonio espiritual de los bienes inmateriales, de la salud, al honor, a la libertad y análogos que son los más estimados, y por ello sensibles y frágiles y cuidadosamente guardados. En correcta interpretación del artículo 1902 del Código Civil, la jurisprudencia afirma que la honra, el honor y la fama constituyen bienes sociales de la mayor estima y protección jurídica. En relación con la cuantía de la indemnización, el Supremo corresponde a la jurisprudencia fijar su importe prudencial atendiendo a cada caso. Pues bien, efectivamente, cada caso el juez, si estima el daño moral, lo va a determinar en función de una serie de parámetros. ¿Qué parámetro es el más habitual? Pues bueno, el más habitual en la práctica judicial pues es fijar un 10%, no es una cuantía, pues un 10%, un 15% como mucho, más allá de las cantidades que pueda permitir pues una de las partes, aunque que hace una estimación siempre subjetiva, ¿no?, de ese daño moral. Y bueno, vamos al contrato. El contrato, primero nos habla de un árbol conceptual. En este árbol conceptual
nos dice que el término contrato procede etimológicamente de la voz contractus, expresión sustantiva del verbo contraere, que significa contraer. Contrato sería lo contraído. Las delimitaciones conceptuales que pretende hacer aquí el autor son acto, negocio, convenio, pacto y, por último, contrato. Este orden responde a una concepción sistemática que se debe a la escuela histórica alemana del siglo XIX. Sus estudiosos, partiendo del derecho romano, han formulado las categorías jurídicas que vamos a analizar, que utilizamos, y hacen sistematizado un esquema lógico y estructural. Entonces tenemos acto, negocio, convenio, pacto y contrato. Acto. La primera delimitación conceptual es acto, del verbo agere, utilizándose para referirse a la acción de actuar, entendiendo por tal desplegar una actividad. Algunos actos tienen eficacia jurídica y otros son irrelevantes y no producen efecto jurídico alguno. Segunda delimitación conceptual, negocio. La voz negativa va precedida de la partícula neg y seguida de otium, que significaba ocio. El ocio pues, es descanso, se descansa porque se ha trabajado, y en el mundo antiguo otium es considerado como el estado natural en el que los hombres libres, ahora bien, el negocio, el ocio, no es concebido como simple ocupación, sino al contrario, en el ocio se busca ocuparse de aquello que cultiva la persona. Se reserva el término negocio para referirse a aquellas ocupaciones que se realizan con finalidad. Se reserva el término negocio para distinguirlo de ocio, para referirse a las ocupaciones que se realizan con finalidad lucrativa. Por tanto, negocio es utilizado para referirse a actividades comerciales y mercantiles. En el derecho, el término negocio se emplea para encuadrar el concepto general y abstracto de contrato. En Roma, negocio era siempre un acto jurídico bilateral, aquellos en que se constituyen por la actuación conjunta de dos o más personas, y los juristas romanos no denominaron negocio, por ejemplo, a la donación o a cualquier acto jurídico de derecho hereditario, pues tal como el otorgamiento del testamento. ¿Vale? Pues bien, vemos que de estas delimitaciones conceptuales, de acto, negocio, convenio, pacto y por último contrato, hemos visto acto, actividad y negocio. Actividad comercial y convenio, la tercera de las delimitaciones. El convenio procede del latín conventio y este deriva del verbo convenire, convenire, que significa reunirse o juntarse en un sitio. A partir de este sentido material, el concepto se extiende para significar que convenir algo es ponerse de acuerdo en alguna cosa. En este sentido figurado, de reunirse, pues la acción de estar juntos se incorpora a estar de acuerdo. Dos o más se reúnen, teóricamente, para ponerse de acuerdo. Pacto. Delimitación sobre pacto. Pues bien, no se sabe con certeza la raíz etimológica de pactum. Se encuentra en el verbo pacere o, por el contrario, se encuentra en el sustantivo pax. Pacto entonces es el acto en que se logra la paz o el que se pacifica, podría ser. O pacto, como derecho contractual, significaría por tanto lo pactado. Pero no toda convención es un pacto, pero todo pacto sí que es una convención. Pues bien, vamos al concepto de contrato. Contrato, pues derivado de contraere, de igual forma que señalamos al hablar de negocio, la labor del contrato excluye todo acto jurídico unilateral, excluye la unilateralidad. Queda restringida la labor de contrato a relaciones jurídicas bilaterales, capaces de hacer que nazca un vínculo obligatorio. En un principio, el contrato solo significa el acto vinculante por el que una obligación queda contraída, si bien no se identifica con el acuerdo de voluntades, con eficacia jurídica generador de obligaciones. Pues bien, ya lo veis. Un acto literal vinculante por el que la obligación queda contraída. La configuración y definición del contrato pues es fruto de diversas escuelas. Aquí hay las tres más importantes son la doctrina canonista medieval, pues nos habla del deber, del respeto y fidelidad. El pensamiento escolástico tardío nos habla del voluntarismo jurídico, defendido en atención a la protección de los intereses y las necesidades del tráfico jurídico. La escuela del derecho natural
como consecuencia de su exaltación de la libertad del individuo y la primacía de la voluntad humana como forma de ordenar la vida y la relación de los semejantes. Es decir, cada una de las escuelas va a configurar una definición de contrato. Pero bueno, de este modo, el principio, el contrato sería el según el cual cualquier forma en el que el hombre quiera obligarse quede obligado. Se abandona definitivamente la exigencia de cualquier otro requisito formal o material y se elige la causa suficiente para contraer la obligación, pues esa voluntariedad de obligarse. Este principio liberal formal con el principio, este es un principio liberal formal, con el principio del liberal contractual, que constituye como los dos pilares sobre los que se asienta el edificio del sistema contractual moderno recogido en todas las codificaciones civiles europeas. Es decir, los dos pilares son el principio liberal formal, libertad de forma y libertad de contrato, libertad para obligarse. Libertad de forma y libertad de obligarse. Y así tenemos los dos pilares de nuestra cultura europea. ¿Qué más cuestiones vamos a ver? Pues bueno, pues lo que ya sabéis de los sistemas abiertos, el derecho inglés, pues que carecen de código civil y por tanto se rigen por la teoría de los precedentes, las sentencias judiciales de acuerdo con el espíritu del cash law, característico de la ciencia jurídica británica y americana. Nuestro código civil no hay propiamente una definición de contrato, define el precepto que indica el título segundo del libro cuarto de los contratos es el 1254, en el que se expresa la perfección del contrato. Y nos dice, ¿cuándo se perfecciona? Pues bien, el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto a otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Este precepto se completa con el 258 que establece el carácter consensual de los contratos y la exigencia del principio de buena fe. Y nos dice, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Desde entonces obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Por su parte, también está el principio de libertad contractual, que viene contemplado en el 1255, que ya hemos analizado un poco, que dice que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. Pues bien, estos artículos los he puesto en rojo porque son los más importantes sobre el concepto del contrato, haciendo alusión pues eso, a consentirse, en obligar al consentimiento, pues a que sean conformes a la buena ley, a la buena fe, al uso de la ley. Bueno, y vamos ya a la responsabilidad contractual que se deriva pues, de estas obligaciones contractuales. Nos dice que todo contrato genera obligaciones. Las obligaciones de los contratos deben ser cumplidas en los términos que expresan en las mismas. Y, no obstante, existen supuestos, como el caso del caso fortuito y fuerza mayor, en los que el incumplimiento del contrato no provoca responsabilidad. Esto lo tenéis como pregunta de test del libro y nos dice que qué es lo que exime del cumplimiento de los contratos. Pues lo que exime del cumplimiento de los contratos o que genera responsabilidad, que exime de la responsabilidad contractual. Pues bueno, el caso fortuito y la fuerza mayor pues son casos de incumplimiento donde se exime de responsabilidad. ¿Vale? Solo si aquel puede reconducirse a la persona del deudor o ser si le es imputable por dolo, culpa o responsabilidad contractual. Es decir, que este caso fortuito, fuerza mayor, no le puede ser imputable por dolo o culpa al deudor o una de las partes. Desde la dogmática alemana debe distinguirse nítidamente entre el deber y la responsabilidad. Solo si aquel puede reconducirse a la persona del deudor, se le puede imputar el dolo o culpa que deriva de la responsabilidad contractual. Desde la dogmática alemana debe distinguirse nítidamente entre deber y responsabilidad. El deber encierra en la propia obligación de responsabilidad.
y emana de los supuestos de incumplimiento y exige además un efectivo daño patrimonial. Hay obligación de indemnizar cuando se ha provocado un daño susceptible de ser reparado. La diferencia por la responsabilidad contractual y civil de la responsabilidad penal, pues esta última en el derecho actúa cuando se ha probado la voluntad delictiva, sin que precise daño efectivo. Claro, aquí el daño efectivo tenéis que tener el concepto civil de daño. En el concepto penal se habla de lesión. En el daño se refiere siempre a objetos, el daño se refiere siempre a objetos, a cosas, en derecho civil, en derecho penal, el daño, y en derecho penal se habla de lesión. O sea, hacer daño es lesionar, ¿vale? Y causar daños es romper un cuadro, romper un coche, ¿vale? Por eso nos dice que sin que sea preciso un daño efectivo. Pero claro, en derecho penal pues sí que hay una lesión, ¿no? Bueno, pues un poco para que sepáis qué nos está diciendo el libro, para que diferenciéis entre daño, entre el concepto pues usual de daño y el daño en el derecho penal y civil, que genera responsabilidad. Bueno, el concepto de incumplimiento de una obligación, pues nos dice que es premisa de la responsabilidad contractual. Encierra un conjunto de supuestos fácticos en los que el deudor no se ajusta exactamente a la hora del vencimiento o el cumplimiento de lo debido en los términos pactados. Se produce así un incumplimiento si el deudor pues, no cumple en los términos absolutos y si lo hace de forma distinta, pues su cumplimiento es extemporáneo, es decir, posteriormente al plazo fijado para su cumplimiento. Sin embargo, si la causa del incumplimiento puede imputarse al deudor, pues entonces el acreedor puede reclamarle la perceptiva indemnización por daños y perjuicios, cuyo tratamiento en la doctrina española agrupa el estudio de la denominada responsabilidad contractual. Lo más obvio que podéis ver. Pues bien, ya he puesto un dibujito ya porque ya necesitaba algo gráfico para identificar un poco la cuestión. Bueno, pues el incumplimiento puede imputarse al deudor contra el acreedor y el acreedor podrá reclamar la indemnización. Es lo que se llama la responsabilidad contractual. A ver si carga la página. Ya. Bueno, el Código Civil Español aborda con carácter general las consecuencias de este incumplimiento del contrato. En su artículo 1101 lo hace atendiendo supuestos de lesión del derecho de crédito junto con criterios de imputación. ¿Veis? Aquí utiliza el concepto de lesión que no debería utilizar, porque si está hablando de derecho civil, derecho penal, está mezclando esa responsabilidad, pues casi es mejor que dejar a un lado definiciones ambiguas como lesión de derecho de crédito, cuando lesión, de hecho, el Código de Derecho Penal la asocia pues a un daño corporal. Pero bueno, los criterios de imputación, porque establece, quedarán sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad, y en los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellos. Pues bueno, ya veis, de dónde surge la responsabilidad contractual. Dolo, negligencia o morosidad. Es obvio que mientras el dolo y la negligencia son criterios de imputación de la mora, la contravención de la obligación y la contravención del tenor de la obligación son efectivos supuestos de incumplimiento. Los artículos 1106 y siguientes del Código Civil, ubicados en el libro de las obligaciones y contratos, contienen algunas normas de alcance de la responsabilidad contractual y la consiguiente indemnización de daños y perjuicios. Esta regulación resulta insuficiente y escasa y se refiere a una de las dos formas posibles de proceder a la reparación de los perjuicios y contempla solo la reparación por equivalente sin establecer una reparación in natura de forma específica. Muy bien, pues aquí tenéis un poco la opinión
del catedrático al respecto. Bien, que se centra pues, en eso, en que no hay una reparación in natura, sino por el equivalente económico. De ahí la determinación patrimonial necesaria. Pues bien, si el deudor no cumple intempestiva o exactamente su obligación, el deudor puede exigir el cumplimiento o bien reclamar la indemnización de daños y perjuicios con el lugar del cumplimiento. Si la obligación incumplida deriva de una relación sinalagmática, es decir, bilateral, el acreedor puede además solicitar la resolución del contrato junto con una indemnización de daños y perjuicios. Reducir su propia prestación en los términos de incumplimiento correspondiente o excepcionar su propio cumplimiento. Pues ya ves, ante el incumplimiento del deudor, pues el acreedor puede desplegar una serie de posibilidades. Cuando el incumplimiento se debe a un acto u omisión del acreedor, o sea, cuando incumple el acreedor, este no puede utilizar ninguno de los medios, a pesar de que esta regla no se recoge en nuestro Código Civil, pues deriva del principio general de buena fe, que impide a alguien que resulte beneficiario de su propia conducta ilícita o incorrecta. Es decir, si incumple el acreedor, no puede tener una responsabilidad. Si ha tenido una conducta ilícita o incorrecta. De los remedios indicados, algunos son compatibles entre sí y otros no. En este sentido, cabe solicitar simultáneamente la indemnización de daños y perjuicios junto con la pretensión de cumplimiento o pretensión de resolución. Y por último, es preciso advertir que ciertas medidas, tales como la resolución, exigen para su efectividad que el incumplimiento sea esencial. No un incumplimiento parcial, sino que sea esencial. Como veis, algunos son compatibles entre sí y otros no. Indemnización y daños y perjuicios son dos conceptos distintos, como veis. Bueno, vamos a ver las 4 principales variantes contractuales. Los 4 contratos consensuales, importante, consensuales configurados ya en el derecho romano más clásicos son la compraventa. La compraventa pues, es un contrato consensual en virtud del cual uno de los sujetos, el vendedor, acuerda con el comprador la entrega de la pacífica posesión de una cosa comerciable. ¿A cambio de qué? Pues la obligación de pagar un precio o signo que lo represente. Esta definición viene en el artículo 1445. Revisar el libro, porque aquí no sé qué pone, que debe poner 1545. 1445. Hay un pequeño error en el libro que debéis corregir. Y dice, por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. El único error que hay en el libro es el número del artículo. Esta definición presenta tres elementos típicos del negocio jurídico: personales, reales y formales. Personales son pues, las partes vendedor, comprador adquiere, comprador, y vendedor pues vende, que transfiere. Aunque la compraventa no transfiere posesión de la propiedad del bien, sino consecuencia de la ejecución. Es decir, la entrega pues, es una consecuencia de la ejecución. Elementos reales: la cosa y el precio. Pregunta de test del libro. ¿Cuáles son los elementos reales de la compraventa? La cosa y el precio. La cosa comerciable, susceptible de ser comprada o vendida. El precio figura en la compraventa como tipo contractual, con sustantividad independiente de otros negocios, como por ejemplo la permuta. Elementos formales, ya que siempre se ha configurado como un contrato libre de forma. La culminación del proceso de superación de la forma, pues, es como requisito de validez. Es decir, se ha superado y no hay elemento formal en sí. La forma es libre. Se ha superado ese requisito de validez.
Y vamos a ver más formas, más variantes contractuales consensuales. ¿Qué requisitos tiene la compraventa? Pues vale, la consensualidad. Lo acordado es válido y produce efectos jurídicos sin que en el momento del acuerdo las partes que intervengan traspasen nada de lo que sea objeto de prestación. Entonces diferenciamos el momento de la perfección, se perfecciona el contrato de compraventa con el acuerdo, y el momento del cumplimiento, que es cuando se ejecuta. El consentimiento no es necesario que sea expreso, pero sí inequívoco, ya sea por tácito o por gestos. También tiene como requisitos que no es formal, su perfección solo requiere el acuerdo entre los contratantes, sin otra exigencia de formalidad. Cuando pagamos un coche, pues bueno, llegamos a un acuerdo y no tiene por qué haber más contrato. Por seguridad jurídica se pone por escrito las cláusulas de estas compraventas, pero en principio los requisitos es llegar al acuerdo que sea válido y produzca efectos jurídicos. Careciendo de validez, pues no hay formalidad. Se establece la formalidad, ¿por qué? Pues obviamente por seguridad jurídica. A ver si nos carga la siguiente página. Muy bien. Bueno, requisito de la compraventa, consensualidad y no formal. La compraventa se comporta pues como un contrato bilateral. Perfecto. Es decir, se puede apreciar la bilateralidad de la compraventa. Pues hay dos opciones que pueden quedar obligados. Ambas partes están unidas y son interdependientes. El vendedor se obliga a transmitir la pacífica posesión del bien vendido y el otro pues entrega la prestación. Cada prestación surge y encuentra su sentido en la contraprestación de la otra parte. De aquí el carácter sinalagmático de las prestaciones en cuanto que encuentran concatenadas. La compraventa es un contrato oneroso debido a que las prestaciones son recíprocas entre comprador y vendedor y se encuentra en cierto equilibrio. Pregunta de test del libro. Que refleja el mutuo interés de los contratantes, que significa que realizan un esfuerzo personal de repercusión pecuniaria en cada uno de los patrimonios. Se afirma pues que la disposición económica que supone la prestación de cada parte encuentra su compensación en la ventaja económica que logra con la contraprestación de la otra. De ahí que se hable de ese equilibrio económico. El patrimonio del vendedor dispone de un bien que recibe su contravalor y se afirma a la inversa, pues eso, la relación de poder. Por el contrario, en los negocios gratuitos, no lucrativos, pues hemos visto que no hay ese equilibrio económico entre ambos. Pero en estos, pues sí, pues sí lo hay. Sí que hay ese equilibrio y en otros, pues no. El arrendamiento, pues el arrendamiento es un contrato consensual por el cual una persona, arrendador, pues entrega el uso y disfrute de una cosa a cambio de a prestar un determinado servicio. ¿A cambio de qué? Pues entregar una contraprestación, un precio. Tiene tres variantes, de cosa, de servicio o de obra. Arrendamiento de cosa, pues bien, pues el ejercicio temporal de uso y disfrute de un bien no consumible para su aprovechamiento. El arrendamiento de cosas, una de las partes obliga a dar a la otra el goce y uso de una cosa por tiempo cierto. El arrendamiento de servicios, pues bueno, aquí vemos que se trata de ejecutar algo, ¿no? De prestar un servicio, trabajo, obligación denominada, pues a cambio de qué, pues un salario o salario. El artículo 1544 nos dice que es ejecutar una obra o prestar la otra un servicio por un precio cierto. La renta se abona por el beneficio, provecho que genera el servicio. En el arrendamiento de obra, pues una persona se compromete a ejecutar una cierta obra en favor de otra, quien se obliga a retribuir a aquel con qué, pues con una renta, ¿vale? Ya lo veis, arrendamiento de cosa, de servicios o de obra. Aprovechamiento, servicio, presta servicio y ejecuta una obra, ¿vale? El mandato. El mandato es el contrato consensual en virtud del cual una persona se denomina mandatario, recibe de otra pues un encargo que acepta y que se obliga a cumplir. El mandante es el dominus negoti, aquel cuyo interés se lleva a cabo el mandato. El mandatario recibe del mandante pues un encargo. No hay límites en los exigidos por la obligación, ¿no? Lo normal es que dicho encargo produzca una eficacia jurídica, que sea un mandato
de carácter jurídico, una actividad o negocio que tenga trascendencia jurídica, pues te mando comprar, vender, fiar. Los encargos sin naturaleza jurídica, ves a comprar el pan, por ejemplo, que toma el dinero que vas a comprar el pan, pues eso queda en las meras relaciones sociales, ¿no? Para que no sea una relación obligatoria entre quien ruega y quien recibe algo necesario, que éste lo acepte. Oye, pues te pago un precio si haces este envío todos los días. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Distinto de comprar el pan. El ruego del mandante es ejecutado por el mandatario en interés de aquel. Es independiente de la efectiva realización del mandato, ya sea que favorezca a los intereses del mandante o a un tercero, a otra tercera persona. El artículo 1709 nos dice que, por el contrario, por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o por encargo de otro. Así de sencillo, no tiene más. Siempre que sea, pues como veis, una actividad, un negocio que tenga trascendencia jurídica, ¿vale? Para que no sea una mera cuestión de las relaciones sociales o humanas. Y por último, la sociedad. La sociedad es un contrato consensual por el que dos o más personas se obligan a poner en común bienes o trabajos con el propósito de alcanzar un fin lícito común a todos ellos, que pretende obtener un beneficio que se distribuirá conforme a la proporción acordada. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es constituir ni más ni menos que una sociedad civil para alcanzar un fin, poner en común un bien de trabajo para conseguir un beneficio, ¿no? Una sociedad civil. Es un contrato no formal, aunque frecuentemente está por escrito. Es un contrato multilateral perfecto, pues que obliga a todas las partes, cada socio responsable frente a los demás del cumplimiento, y alcanzan su compromiso de aportar bienes y sumas de dineros acordadas en el contrato de la sociedad como actividad que se compromete a realizar a favor de sus intereses sociales. Es un contrato oneroso, pues las obligaciones contraídas por cada uno de los socios encuentran su causa y justificación en las obligaciones asumidas por otros. Esto implica reciprocidad de las prestaciones. Es un contrato de tracto sucesivo. Significa que la relación contractual no se agota en el cumplimiento de las obligaciones, sino que su eficacia se dilata en el tiempo. Es decir, la sociedad se constituye para, pues, durante un tiempo pues, no definido, en beneficio, pues, para alcanzar ese fin lícito. El contrato de sociedad se regula en los artículos 1665 del Código Civil y nos dice que la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con el ánimo de repartir entre sí las ganancias. Como veis, estamos hablando de una forma jurídica de empresa que se somete a las normas del Código Civil para su gestión, ¿vale? Y a las normas del Código Mercantil en el tráfico mercantil. Y bueno, chicos, con esto hemos terminado este arduo tema, no por largo, pues seguramente si hubieran hecho dos temas de este, si hubieran hecho por un lado derecho patrimonial y por otro lado derecho de obligaciones, pues a lo mejor hubiera sido un poco más llevado, ¿vale? Pero bueno, realmente, finalmente se ha hecho así. Muchas gracias por su asistencia, mucho ánimo con el confinamiento del coronavirus y que paséis muy buenos días, feliz confinamiento.